Bueno, continuando con punto y coma, vamos a recibir con gran placer, como siempre, a Emmanuel Bisonó, vicepresidente federal de la Juventud del Partido Revolucionario Dominicano en los Estados Unidos de Norteamérica. Bienvenido al programa, Emmanuel. ¿Qué hay de nuevo? Trifolio, gracias nueva vez por esta oportunidad que me brindas de estar con tu público y con tanta gente que te sigue. Feliz y contento de estar aquí una vez más haciendo lo que nos gusta, trabajar y estar en contacto con la gente. Cuéntame todo. Emmanuel, recientemente el presidente constitucional de la República, Luis Abinader, concedió una entrevista a dos destacados periodistas de República Dominicana que ha generado muchos comentarios, fundamentalmente por los temas tratados. Comenzó el presidente a hablar sobre el problema de la corrupción, luego habló de reforma fiscal, también de rebrote del COVID-19 y, ¿por qué no?, asumió también su responsabilidad frente a lo que está sucediendo con Haití a propósito de la canalización del río Masacre, entre otros temas. A usted como político, como joven involucrado en el ejercicio político partidario, ¿qué apreciación le merece esta participación en esta entrevista del señor presidente de la República? Trifolio, me has hecho una pregunta bastante amplia, prácticamente abarcaste toda la entrevista, pero déjame ver si puedo mantenerlo en el mismo orden en que me fuiste preguntando. Para mí, placer darte mi punto de vista. Mira, mencionaste, me parece que corrupción en el primer punto, y entiendo que ese fue el pilar principal y en el cual el presidente, de mi parte, tuvo mayor acogida. Valoro mucho positivamente la posición del presidente de tolerancia cero, y eso hay que mencionárselo a la población, porque él hablaba no de corrupción cero, y eso tenemos que ser conscientes. Nadie puede garantizar que haya corrupción cero en un gobierno, pero sí se puede garantizar, y es lo importante, y es ahí donde se debe trabajar, y es ahí donde el presidente hace el señalamiento de que quiere dejar un legado para el país, y debe ser eso bien visto, entre un antes y un después, en la tolerancia cero. Es lo importante, de que cuando hay un acto de corrupción, entonces las autoridades, y en este caso el presidente que dirige esta administración, hace el esfuerzo y el empeño de que no haya impunidad. Y eso es lo importante, porque eso manda una clara señal a toda la ciudadanía, a todos sus ministros y a toda la dirigencia de esta administración, de que aquí no se va a permitir ningún acto. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Y en cuanto a la reforma fiscal, ¿qué opinión usted tiene? Es un tema que tiene mucha tela por donde cortar, pero a la vez, en este caso, se ha postergado porque el presidente ha sido preciso y claro y ha sido sabio al escuchar palabras o consejos sabios como el del doctor Leonel Fernández y muchos otros dirigentes del país, que le hizo la recomendación al presidente de que este no es un momento para estar hablando de reforma fiscal. Y yo coincido con eso, porque independientemente de que una reforma fiscal se busque, siendo justo, se debería buscar cargar a los que más pueden. De igual manera, también se va a cargar, aunque quizás no en la misma dimensión, a la clase media y a la clase baja. Y hablar de cargar aún más clase media y clase baja en medio de esta carestía de la canasta familiar, en medio del incremento de los combustibles, en medio de la pérdida de tantos empleos producto de la crisis sanitaria. Ahora mismo no hay nada más imperante que salir de la crisis sanitaria, y hablar de reforma fiscal en estos momentos es desproporcionado. Además, que debemos vernos en el espejo de otros países latinoamericanos, como el caso lamentable del país de Colombia, aunque no tenemos la misma economía, pero de igual manera seríamos afectados por una reforma fiscal en este momento. Así que
veo bien que el presidente haya postergado la necesaria e indetenible o inminente reforma fiscal que en determinado momento el país habrá que asumir. De hecho, disculpa que te interrumpa, de hecho parte del discurso lo interpreto, perdón, parte de la entrevista, en gran parte la interpreto como un allanamiento del camino de lo que ha de venir, de parte del presidente, que estratégicamente es una de las estrategias de esa entrevista, ir allanando el camino para lo que viene y concientizando a la población. Les recuerdo que en ese diálogo con miembros de la prensa, el presidente de la República hizo referencia al rebrote del COVID-19 en todo el territorio nacional. A partir de ahí, realmente, ¿cuál ha sido su preocupación? Buen amigo Emmanuel Bisonó, vicepresidente federal de la Juventud del Partido Revolucionario Dominicano en los Estados Unidos. Evidentemente, Trifolio, que la admisión del presidente de que hay un rebrote en el Distrito Nacional y en el Gran Santo Domingo de COVID es algo que nos llama a reflexión y también pone de manifiesto, en cierto modo, cierta falta de coordinación en el gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque yo he sido un abanderado reincidentemente diciendo por aquí, por este medio y otros medios, que no estaba de acuerdo con la apertura de las escuelas. Y en este mismo medio, hace unos días, yo dije que ya en vista de lo que había anunciado el Gabinete de Salud y el Ministerio de Salud, y también, bueno, que veía positivo, que en vista de lo que Salud había dicho, veía positivo que el Ministerio de Educación se estuviera aprestando para aperturar las escuelas. Pero luego de que el ministro de Educación da estas declaraciones, admitiendo incluso que ha habido sectores que han presionado para tomar esa decisión, ya luego el presidente admite o anuncia que hay un rebrote. Entonces, en vista de lo que me acaba de preguntar, lo que dice el presidente, no hay condiciones, por lo que veo, para aperturar las escuelas. Definitivamente hay que redoblar los esfuerzos para evitar la propagación de este virus, que de hecho yo recogía hoy en la prensa nacional que el promedio de positividad que dispuso el Gabinete de Salud era de un 5%. Y en función de eso, si la positividad está por debajo del 5%, se puede pensar en aperturar las escuelas. Pero vemos que la positividad solamente en el territorio nacional, solamente 7 provincias están por debajo del 5%. El resto del territorio nacional está muy por encima del 5%, incluyendo el caso del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, que rondan alrededor de un 18%, pero peor aún, en ciudades como San Cristóbal, provincias como San Cristóbal y San Juan, estamos rondando entre el 20 y el 22%. Entonces, hay una realidad que atender, hay una prioridad que es el COVID, y la apertura de las escuelas definitivamente debe postergarse. Ya en este tramo final no lo creo necesario. Y hacer el llamado a las autoridades de que tener un poquito mayor de coordinación cuando dan estas informaciones, porque incluso uno mismo difunde informaciones que podrían desinformar a la población. Emmanuel Bisonó, en su condición de vicepresidente federal de la Juventud del Partido Revolucionario Dominicano en los Estados Unidos de Norteamérica, quisiéramos escuchar su valoración en torno a la reacción que tuvo en su entrevista el presidente de la República en lo referente al tema de Haití y la canalización del río Masacre. Trifolio, tú sabes bien que ese es un tema que a los dominicanos nos llama mucho la atención y como debe de ser, nosotros como dominicanos siempre debemos estar
atento a todo lo que pasa en la frontera. Entiendo que el presidente está dando un trato a la altura de la dimensión de un problema con nuestro vecino Haití. Entiendo que lo está tratando de la manera correcta, pero sí quisiera que a ese tema no se le diera mucha larga y que lo más pronto posible se pueda buscar una solución. El presidente dice que está tratando el tema directamente con el presidente de Haití, Jovenel Moïse, pero yo buscando algunos datos de historia, estuve hurgando en los tratados que se firmaron en 1929, tanto el tratado, por aquí está el Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje y el Tratado de Frontera de 1929 y la revisión que se le hizo al protocolo, revisión de protocolo al Tratado de Frontera de 1936, establece claramente en su artículo 10 el uso correcto que se le debe dar tanto a las aguas del río Masacre que delimitan la frontera de ambas naciones y también a la carretera internacional. En este tratado, este artículo, el artículo 10, especifica claramente que ninguna de las dos, no lo voy a citar textualmente, pero la idea al menos, de que ninguna de las dos naciones puede hacer uso exclusivo y sin previo consentimiento del otro de las aguas del río Masacre, por su importancia, y que además establece de que estas sí pueden ser utilizadas para canales de riego e irrigación agrícola, pero siempre y cuando no se cambie el cauce del río ni afecte las fuentes del mismo. Así que el presidente decía que hay, o dice que hay una, o informó que hay una comisión del CESFRON y de los cuerpos diplomáticos de ambos países tratando el tema. Así que esperemos la respuesta lo antes posible en este tema para no alargar esa situación. Bueno, pues muchísimas gracias a Emmanuel Bisonó por su interesante participación aquí en Con Punto y Coma, donde se hace comunicación con otros son. Emmanuel Bisonó, vicepresidente federal de la Juventud del Partido Revolucionario Dominicano en los Estados Unidos de Norteamérica. Mis amigos, mis amigas de Con Punto y Coma, manténganse frente a sus televisores porque en breve lo continuamos.